¿Cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo video en Rolling Stones Records. ¿Quién fue Midnight Rambler? ¿En quién se inspiró Mick Jagger para hacer la letra de Midnight Rambler? ¿Cómo fue que se fue originando esta canción? Fechas de composición, fechas de grabación, himno total de los Stones en vivo, fundamentalmente en los últimos 10 años, porque desde que retornó, es una canción que fue y vino en la gira de los Stones todo el tiempo, una canción que el 5 de julio del 69 hizo su aparición en un show hiper legendario de los Rolling Stones, 5 o 6 meses antes de que la canción se oficializara. Una canción que los Stones nunca se ve que les terminó gustando la versión de estudio, porque la han modificado por completo, porque la versión de estudio nunca fue incluida en un compilado a lo largo de todos los años, y sí los Stones en varios discos oficiales la tienen en vivo. Midnight Rambler. Les doy tiempo para que se suscriban y les digo que soy César Versáis desde la Patagonia Argentina y les mando un gran saludo. Estamos escuchando de fondo Midnight Rambler versión Tour 1970 de los Stones. Andá suscribiéndote al canal, dejando un like, un comentario, compartiendo todo este contenido. Soy César Versáis desde la Patagonia Argentina. Te mando un gran saludo. Midnight Rambler, ¿por dónde arrancar? ¿En quién se inspiró Mick Jagger para hacer Midnight Rambler? Ya te muestro la foto de ese personaje. Un asesino serial de la década del 60 de Boston. Nació en la zona de Massachusetts y asesinó a 13 personas supuestamente, porque nunca hubo una prueba física condenatoria, pero lo llevaron adentro, lo condenaron a cadena perpetua y directamente lo señalaron como el culpable. El juicio fue rápido y adentro. Él reconoció bajo hipnosis ser el Boston Strangler, porque ese es el verdadero nombre del estrangulador de Boston. Esa es la traducción. El estrangulador de Boston. Me estoy refiriendo a Albert Henry DeSalvo. Albert Henry DeSalvo. Este señor, señor es una manera de decir, ¿no? Lo terminaron matando en la cárcel en 1973 y fue bastante conocido su rostro a partir de que lo capturaran. Porque este hombre, arranco primero con la historia de quién era el Boston Strangler, que Mick Jagger obviamente leyó todo eso o lo vio por televisión y posteriormente originó la letra de Midnight Rambler. DeSalvo, nacido allí entonces en Massachusetts, en la mitad de la década del 60, en 2 años nada más, asesinó a 13 mujeres, desde muy jovencitas, desde adolescentes, hasta incluso una anciana de 85 años. La particularidad es que no estaban forzadas las puertas ni nada en la casa de las víctimas, y él obviamente cometía violación y posteriormente las estrangulaba, por eso su nombre, con la misma ropa que tenían las víctimas. Fueron 13 en total. Cuando intentó con una número 14, esa mujer no estaba sola en su casa y estaba su marido, que salió y le disparó a DeSalvo, supuestamente era DeSalvo, y finalmente pudo ver su rostro, tanto la mujer como el hombre. Hicieron un identikit muy bueno y se empapeló todo Boston y la zona por donde él atacaba con su rostro. Finalmente lo detuvieron porque salió en todos lados, estaba todo Boston dirigido a cazar a este hombre. No era tan normal o habitual
pese a que todos los asesinos seriales son de Estados Unidos, la gran mayoría, no todos, que en la década del 60 pasara eso, todo en una misma ciudad. Capaz más adelante, en los 70 y en los 80, sí, y en los 90, empezaron a surgir un montón de asesinos seriales. El tema es que lo capturaron a De Salvo, que era una noticia permanente a fines de la década del 60, 66, 67, 68, por todos lados. Y bueno, se ve que Mick Jagger se inspiró entonces como para hacer la letra de Midnight Rambler, que después la vamos a comentar, porque no habla exactamente de Salvo, habla como tú has escuchado lo de Boston, da a entender que habla sobre De Salvo, pero en ningún momento hace apología ni nada por el estilo, pese a que a Jagger lo señalaron con el tiempo, a los propios Stones lo señalaron con el tiempo de incentivar esto de ser un asesino serial por la letra de Midnight Rambler. Un Midnight Rambler que tiene un montón de traducciones en todos los países y se los voy a comentar en breve. Vamos a mostrar este libro de la historia de las 365 canciones. Ahí lo tenemos señalado donde está la historia de Midnight Rambler. Ya se los voy a comentar. Y le voy a mostrar todos los vinilos oficiales de los Rolling Stones donde salió en vivo siempre Midnight Rambler, una canción que los Stones nunca se ve que les terminó de convencer la versión en vivo de casi 7 minutos, porque nunca incluso estuvo en ningún compilado. Bueno, me escribí algunas cositas por acá y ahora vuelvo con la historia de Salvo. Me escribí por acá que los Stones han llamado a esta canción Midnight Rambler, pero en Argentina fue, por ejemplo, Deambulador Nocturno en el Déjalo Sangrar. Aquí en el Let It Bleed, aquí atrás, fue entonces ahí el Deambulador Nocturno. Así titularon Midnight Rambler, que hizo su debut en vivo en el show de Hyde Park el 5 de julio de 1969. Y la última canción, si ven acá, es Midnight Rambler, una versión acotada también, con los tiempos y cada vez que la fueron tocando cada vez más y más en vivo, la canción se fue extendiendo más y más. Hoy nos parecería increíble que tal vez Midnight Rambler no haya estado en un montón de giras. ¿Por qué? Porque la escuchamos sí o sí en todos los conciertos de todos los shows de las últimas 10 giras, de los últimos 10 años, más o menos. Así que comentemos un poco. En Chile, por ejemplo, se llamó Farrero de Medianoche. Espectacular, como un fiestero de medianoche. En México fue Midnight Rambler, todos los otros títulos en español, pero fue Midnight Rambler. Fue también el Acechador de Medianoche, depende el vinilo. Es una canción que habitualmente no ha estado en simples, salvo algún que otro país, pero no los que tienen los mercados establecidos. No fue un simple ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Latinoamérica, creo. Vagabundo o Vago de Medianoche también se lo ha titulado en algunos vinilos, sobre todo en los países latinoamericanos o hispanos, e incluso Excursionista Nocturno. Mortal ese título. Pero, ¿en qué estaba inspirado? En los diarios que ponían, en los diarios de la década del 60 de Boston y de todo el país, de gran parte de Massachusetts también, que decían Boston Strangler, así, titulado por la prensa como el estrangulador de Boston. Bueno, ¿qué dijo Mick Jagger acerca de eso? Es una canción que Kid y yo realmente escribimos juntos. Fueron en unas vacaciones en Italia, en esta hermosa ciudad de la colina, Positano, donde estuvimos por unas noches. ¿Por qué deberíamos escribir una canción tan oscura en este hermoso y soleado lugar? Realmente no lo sé. Escribimos todo ahí. El tempo después fue cambiando, yo toco la armónica en diferentes sectores y ahí está Kid con la guitarra. Surgió casi como un blues que lo empezaron a acelerar y terminó en la mítica versión de Midnight Rambler, fundamentalmente en vivo. Mientras suena la versión de fondo que tocaron en Argentina, que fue de 16 minutos en 2016. Un poquito dejo nomás. Ahí la dejo de fondo.
¿Qué dijo Kid acerca de Midnight Rambler? Mucha gente todavía se queja de que no pueden escuchar la voz correctamente. Si las palabras pasan, está bien. Si no lo hacen, está bien también. Porque de todos modos, eso puede significar 1000 cosas diferentes para cualquiera. Yo la he llamado, dijo Kid, en su momento una ópera de el blues, y es sin duda la canción por excelencia que tal vez hemos compuesto Mick y yo. Por ejemplo, eso Kid recuerdo, lo dijo en el documental Crossfire Hurricane, cuando se celebraban los 50 años de los Stones, y que nadie más podría haber escrito esa canción que Jagger y que él, recuerdo que dice Kid allí. Bueno, la pista de estudio, la que está en Let It Bleed, tiene 6 minutos 53 segundos, la que está en Let It Bleed. Pero más adelante, un año después, salió publicado el histórico Saca tu burro de aquí, el Get Your Yayas Out, que ya tenemos un video en el canal y que si tenés ganas podés ir a ver. Acá la canción ya duraba un poco más que los 6 minutos 53 segundos. Es la toma obviamente de noviembre del 69 del Madison Square Garden. Aquí también se lo tituló Deambulador Nocturno, igual que en Let It Bleed, y acá ya la canción dura 8 minutos 32 segundos, o sea, 1 minuto 40 segundos más en el Saca tu burro de aquí, en el Get Your Yayas Out. Sigo con todo lo que fui anotando por allí. Es el primer video que hice una producción. Así que esperemos que valga la pena y que a ustedes les agrade. Bueno, durante la primavera del 69 en los Olympic y en los Trident Studios ya la grabaron. Fue casi de las primeras canciones que se grabaron para Let It Bleed, donde Jagger canta y toca la armónica y Richards toca las dos guitarras en la canción. Toca la guitarra tradicional, la rítmica, y también toca la slide. Brian Jones, la particularidad en esta canción es que está acreditado como que toca las congas que no se escuchan, al menos creo yo, o están enterradas en la mezcla de manera total. Brian ya no estaba para cuando salió Let It Bleed, e igual figuran 2 canciones de ese disco de Let It Bleed, y el Midnight Rambler está acreditado como que toca las congas. No se lo escucha. Si ustedes escuchan la original y tal vez escuchan alguna conga, déjenmelo ahí en los comentarios, por favor. Charlie obviamente toca la batería y Bill Wyman con lo que es el bajo. Ningún otro participa en Midnight Rambler, obviamente Jagger en la voz y en la armónica, y bueno, y Kid, como dije, con las 2 guitarras. A propósito de Midnight Rambler, se parece mucho a una canción que hay en este disco. Este disco supuestamente ya estaba grabado Let It Bleed. La versión 1 y la versión 2 ya estaban grabadas. Las 2 en la que se conoció en Let It Bleed. Y en este proyecto, que fue sobre mediados de 1969 aproximadamente, en el que no participó Keith Richards, pero sí Charlie Watts, sí Mick Jagger, sí Ray Cooder, sí Nicky Hopkins, que prácticamente encabezó este proyecto, hasta todo acá. Y sí Bill Wyman también. Hay una canción que es la primera, que se llama The Voodoo Stomp. La voy a poner un poquito, que esperemos no nos salte el copyright, y que realmente es muy, muy similar a Midnight Rambler. Reitero, yo creo que esta canción derivó de Midnight Rambler, me da la impresión. Creo yo que ya estaba compuesta, y aquí uno escucha toda la zapada y es casi como Midnight Rambler, es muy, muy parecida, y es todo el mismo año. Ahí puse el disco Jamming with Edward. Esto se oficializó en 1972, bajo el sello Rolling Stone Records. Lo voy a dejar un poquito. Ahí está, si uno va escuchando, ¿es Midnight Rambler o no? Hasta se parece por momentos la voz de Jagger. Si uno le agrega ahí, Did you hear about, ¿no? Como toda esa zapadita de Bill y de Charlie, con la guitarra de Ray Cooder y Jagger ahí. No, lo voy a dejar de fondo. Es como que se parece y mucho, ¿no? Si uno va de Voodoo Stomp,
dice que está acreditada como compositores a Hopkins, Cooder y Watts. Pero claramente es una zapada que tomaron Midnight Rambler y derivó. Reitero, Midnight Rambler ya estaba grabada a principios de 1969 en Londres. Así que cuando hicieron estas zapadas, ya estaba grabada Midnight Rambler y supuestamente, uno no estuvo ahí para confirmarlo, es la versión que está en Let It Bleed, la que grabaron los muchachos. Bueno, dejo de fondo entonces este Voodoo Stomp y hay otra canción más que es la número 3, que es Edwards Thumb Up, que también tiene cosas de Midnight Rambler. Estas dos canciones que hay acá en este Jamming with Edward. Si no, escuchen la primera y se van a dar cuenta que es casi que es Midnight Rambler por momentos. Bueno, ¿qué quiero decir? Que la canción se estrenó 2 días después de que muriera Brian en el festival de Hyde Park, que fue tocada en 1970, que la tocaron en todas las giras hasta el 75 o 76. La tocaron en la gira del 70, del 71, en la del 72, en la del 73, en la del 75 y en la del 76. Así, en la del 76 también. Y ahí se dio el quiebre y no volvió, por lo menos por algunas giras, porque los Stones tuvieron ese parate en el medio también. O sea, en la gira del 78 no la tocaron, en la del 81-82 no la tocaron y volvió recién para la gira Steel Wheels y Urban Jungle Tour. En la 89-90 sí la tocaron. En la gira de Voodoo Lounge sí tocaron Midnight Rambler, pero en la gira de Bridges to Babylon no la tocaron ni en el 97 ni en el 98. Yo estoy apelando a la memoria. Si alguno considera o tiene la certeza que me estoy equivocando, que me lo deje en los comentarios, por favor. Sí en el 99 se tocó, y ahora le voy a ir mostrando algunos discos. Acá se conoció la versión en vivo de Midnight Rambler, la versión extraída del Get Your Yayas Out en Hot Rocks. Nunca se utilizó la versión de estudio para ningún compilado a lo largo de los años. En Rolled Gold sí también aparece Midnight Rambler, en Rolled Gold. Esto 1975. Sigo. Acá está Rolled Gold, el disco argentino, y si busco, dice Deambulador Nocturno Midnight Rambler Jagger Richards 1970. O sea, también la versión del Get Your Yayas Out. Nunca se incluyó en compilado la versión de estudio de Midnight Rambler. Acá tengo varios discos de estudio, varios discos en vivo donde los Stones sí incluyeron Midnight Rambler, que ya se los voy a mostrar. Pero mientras tanto voy a poner otra canción ahora, y voy a poner lo que fue el estreno de Hyde Park, el estreno de Midnight Rambler en vivo. Ya se los cuento. Creo que era la pista 9, si mal no recuerdo. A ver. Que nos ayude YouTube y no nos censure con el copyright. Ahí está en vivo, ¿eh? Esto es Hyde Park. Primera versión en vivo de Midnight Rambler. El debut. Estreno total. Ahora la dejamos de fondo. Este señor fue quien inspiró la letra de la canción. Albert Henry de Salvo. Vamos a contar un poco. Quiero completar que en Voodoo Lounge sí se tocó, en la gira de Bridges to Babylon no se tocó, en la de No Security sí se tocó, que incluso, si mal no recuerdo, aparece en la versión de San José, que ahora lo vamos a mostrar también ese disco. Estuvo en la gira del 2002 y el 2003, en la del Leaks Tour. Después tuvo todo ese parate que los Stones no tocaron en vivo. Del 2008 en adelante no estuvo. En la gira de A Bigger Bang no estuvo. No estuvo en la de Bridges to Babylon. No estuvo en la de A Bigger Bang. No estuvo en la del 78 de Some Girls. Y no estuvo en el tour americano del 81 y el tour europeo del 82.
Pero cuando retornó, no se fue más. Volvió en 2012, en los 5 shows que se dieron por los 50 años de Stones, 2012, volvió Midnight Rambler y a partir de ahí, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 no hubo gira, 2021 y 2022 estuvo Midnight Rambler infaltable y con versiones cada vez más y más extensas. Bueno, a ver, ¿de qué habla la letra? Se los cuento en instantes y le digo que el muchacho, acá me anoté también algo de la biografía, para no fallar tanto, el muchacho de Salvo, criminal estadounidense de Boston, Massachusetts, confesó ser el estrangulador de Boston, el asesino de 13 mujeres en el área de Boston. Su confesión ha sido objeto de controversia y sigue habiendo detalles sobre los delitos de Salvo, teniendo en cuenta que murió en 1973 este muchacho. Entre el 14 de junio del 62 y el 4 de enero del 64, 13 mujeres solteras entre 19 y 85 años de edad fueron asesinadas en el área de Boston y sus asesinatos fueron atribuidos a De Salvo, al criminal bautizado con el nombre de El Estrangulador de Boston. La mayoría de las mujeres fueron agredidas en sus apartamentos, luego estranguladas con prendas de su propia ropa. Otras 2 fueron apuñaladas hasta morir. Una de ellas también golpeada y siempre sin señales de haber forzado la entrada en sus viviendas. Se asumió que las mujeres conocían a su asesino o lo dejaron entrar voluntariamente en sus casas. De Salvo no figuraba como sospechoso de estar involucrado en los asesinatos, y solo después de ser acusado de violación dio detalles de sus actividades como el estrangulador de Boston, pero fue bajo hipnosis. Lo encerraron, comisaría, hipnosis, y ahí dijo, bajo hipnosis, reitero, ser él el estrangulador de Boston. Hasta ese momento no tenían ninguna prueba física, ninguna evidencia que él haya sido. De Salvo fue sentenciado a cadena perpetua en 1967. En febrero del mismo año escapó con 2 compañeros de prisión y eso provocó una persecución a gran escala y ahí terminó de explotar por todo Estados Unidos en la TV el caso del estrangulador de Boston, condenado a prisión perpetua y que había escapado de la cárcel. Imagino que ahí fue donde Mick vio todo eso y digo, me voy a hacer una letra sobre esto. Fue capturado y luego trasladado a una prisión de máxima seguridad y allí se retractó de sus confesiones de que él era el estrangulador de Boston. El 25 de noviembre del 73 fue encontrado muerto, apuñalado en la prisión. Y algunos, con el tiempo, salieron a decir que eran ellos, otros asesinos, salieron a decir que eran ellos, otros criminales, el estrangulador de Boston, que no había sido De Salvo, que ya estaba muerto. Así que anda a saber. Por eso no había ninguna prueba contundente y lo condenaron con una confesión, nada más. Supuestamente sí, con los años se encontró un ADN, cuando ya estaba esta tecnología o esta modalidad, no sé si llamarlo tecnología, creo, el avance, este avance de la ciencia, y bueno, supuestamente había una víctima que sí estaba el ADN de Salvo en una de ellas. Bueno, casi un caso de asesinos seriales. Y bueno, si hiciéramos caso de criminología nos iría mucho mejor en este canal. En el Totally Stripped está Midnight Rambler, por ejemplo. Discos oficiales de los Stones que está Midnight Rambler. Todos discos en vivo, aparte de Let It Bleed. El más reciente, en el de New York City, allí está Midnight Rambler. En el lado B, la tercera canción. Side B, tercera canción. Ahí está Midnight Rambler también. Sigo. En el de Atlantic City, que se tituló finalmente y se oficializó como Steel Wheels Live, está Midnight Rambler, en el 89. No Security, sí, acá está. En el de San José, en 99, después de un tiempo sin aparecer, sin estar en la gira de Bridges to Babylon, volvió a aparecer Midnight Rambler. En este caso abre el lado A del LP3, fíjense, y ahí está Midnight Rambler. ¿Qué más?
Voy a adelantar un poco más a ver qué tengo por acá. Ese era el Midnight Rambler cuando se estrenó en vivo. En el Tokyo Dome del 90 está también Midnight Rambler. En el Marquee Club en el 71, esa grabación para la TV, para la BBC, allí está Midnight Rambler, pese a que tocaron poquitas canciones, Like With Me, Dead Flower, I Got The Blues, Let It Rock, Satisfaction Beach, Brown Sugar y Midnight Rambler también. Por eso, sorprende cuando uno revisa un poco la historia, aquel que no esté muy interiorizado, y se da cuenta que por varias giras la sacaron directamente. Pero siempre terminaba volviendo. Y reitero, cuando volvió no se fue más. En el 75 también, ya con Ronnie, tocaron Midnight Rambler. Hay que recordar también que a principios de la década del 70, del 69 en adelante, iban casi a la par Midnight Rambler con Mick Taylor. Por eso en los shows de 2012, 2013, cuando vuelve o invitan brevemente a Mick Taylor a hacer un par de canciones, una de esas era Midnight Rambler, donde se lucía Mick Taylor en la década del 70. Bueno, y hablando de esos años, justamente, acá está el Hyde Park en vivo, el Sweet Summer Sun, donde, por supuesto, entre Miss You y Gimme Shelter está Midnight Rambler. Y una de las más recientes, en la gira 2016, en el show de Cuba, también ahí está Midnight Rambler. Voy a poner, te doy tiempo para que te suscribas al canal y voy a finalizar todo esto con un libro, con el libro que mostré al principio, que tiene que ver con la canción Midnight Rambler exactamente. Y mientras tanto, voy a buscar acá, que hay una versión inédita de Midnight Rambler, vamos a ver si la podemos pasar, que es cortita, de 2 minutos, toda instrumental. No sé si la vamos a poder pasar. Va a pasar, sí, el tema es que no nos silencie el video YouTube. A ver, yo la dejo un poquito. Ahí, es en el estudio, en los Olympic. Un poquito, ahí voy. Le voy hablando arriba porque nos silencia el video de YouTube, si no, Al final la dejo completa. Al final del video, yo me callo y la dejo completa. Y si vemos que tenemos problemas de copyright, bueno, cortaremos esa parte. Ahí la dejo de fondo. Mientras, muestro este libro y me voy a Midnight Rambler. A ver, para los adictos a los Stones, sí, los que somos nosotros. Los Rolling Stones tocan regularmente Midnight Rambler desde 1969. Durante mucho tiempo fue un tema de valentía para Mick Jagger, que, encarnando al asesino en serie, comenzaba a golpear el escenario con un cinturón y con una luz tamizada. Es cierto, en la letra, Jagger toma la personalidad del estrangulador de Boston. Y aquí dice, bueno, Jagger voz y armónica, Richards guitarra rítmica y slide, Brian Jones percusiones, y le pone un signo de pregunta. No se escuchan las congas si es que están. Bill Wyman bajo y Charlie Watts batería. Esto grabado entre febrero y marzo de 1969 y luego mayo también. O sea, antes de esto. Por eso, ¿de dónde es que salió lo de Midnight Rambler y esa zapada de ese álbum? No se sabe. Eso se terminó publicando en 1972. Entre octubre y noviembre del 69, bueno, se le dieron los toques finales de mezcla y todo para lo que fue la publicación de Let It Bleed. Para escuchar, dice, en los primeros segundos del tema, justo antes de que Kid comience su riff, se oyen las últimas sílabas pronunciadas en el micrófono. Quizás es de Jimmy Miller o de Glyn Johns, que ordena el lanzamiento de la toma. Una perla. Así que tenés que ir a escuchar el comienzo de Let It Bleed de Midnight Rambler a ver si realmente se escucha alguna voz por allí. Y bueno, y acá cuenta toda la historia de la canción, que es más o menos lo que ya les fui resumiendo. Acá dice, el merodeador de medianoche se inspiró en el asesino en serie Albert DeSalvo, que entre junio del 62 y enero del 64, bueno, todo lo que ya les conté. Midnight Rambler es un blues de Chicago, quizás no en la secuencia de acordes, pero sí en la sonoridad. Es puro Chicago, así explica Kid
en live. Sabía qué ritmo debía tener, estaba relacionado con el rápido cambio de acordes re, la y mi. No era una secuencia típicamente de blues, sin embargo, estaba como un blues de verdad. Es uno de los blues más originales que jamás escucharán de los Stones. Eso dijo Keith Richards en alguna de sus tantas entrevistas. Cuando hicimos Midnight Rambler, nadie tenía la idea de hacer una ópera de blues o un blues en 4 partes. Nos salió así, nos vino así tal cual. Creo que esa es la fuerza de los Stones y en realidad de todos los grupos. Les das una canción medio sucia y la cocinan solitos. Y ahí, bueno, incluso acá te dice con qué guitarra tocó Richards, cómo fue el tema de la mezcla, el tema de la grabación, el tema de los riffs, quién tocó, eso ya se los conté todo. Y para cerrar el video y poner un poco más de esto, voy a dejar corriendo ahí, ahí está. ¿Dejo la versión de Argentina de nuevo o esta? Le voy a dejar esta. ¿Has oído hablar del deambulador nocturno? Todo el mundo ha de ir. ¿Has oído hablar del deambulador nocturno? El que cerró la puerta de la cocina. No da un grito de ayuda, cubierto con una capa de gato negro. No ve la luz del día. Está separado del tiempo en que canta el gallo. Y sí, era todo de noche, lo que hacía el amigo. Estoy hablando del jugador de la medianoche. Hay momentos que dicen Midnight Gambler. Si se escucha clarito, bueno, jugador o apostador se suele decir. El que jamás viste antes. Estoy hablando del jugador de la medianoche. ¿Lo has visto saltar el muro de algún jardín? Suspirando en el viento tan tristemente, escucha y le oirás gemir. Bueno, estoy hablando del jugador de la medianoche. Todo el mundo ha de ir. Everybody got to go. Y ahí lo repite, ¿no? Everybody got to go. Todo el tiempo. ¿Oíste hablar del deambulador nocturno? Vamos, cariño. Del vago de la medianoche. Sí, el que nunca viste antes. ¿Has oído hablar del estrangulador de Boston? Él no es uno de esos. Estoy hablando del errante de medianoche que cerró la puerta de la habitación. Y ahí es cuando va bajando todo el ritmo, la canción, ¿no? Y Jagger va y contesta batería, bajo y los riffs de Keith, esa parte que se entrecorta. Dice aquí, me llaman el rápido violador iracundo, la afilada navaja en puntas de pie, o simplemente el tirador a muerte que deja los cerebros tiritando, y sabes, el que nunca viste antes. Así que si te topas con el deambulador nocturno andando sigiloso por el mármol, bueno, él ronda como una orgullosa pantera negra. Le puedes decir que te advertí yo. Bien, no querrás oír al deambulador nocturno. Tómalo con calma cuando vayas. Haré añicos, ahí toma la personalidad. Haré añicos el vidrio de tu ventana, meteré el puño por la plancha de acero de tu puerta. ¿Oíste hablar del deambulador nocturno? Él dejará sus huellas en tu salón. ¿Oíste hablar del jugador de medianoche? ¿Me viste hacer mi llamada de medianoche? Y cierra con, y si alguna vez atrapas al deambulador nocturno, yo, dice Mick, me llevaré a tu querida delante de tus narices. Bien, tómalo con calma. A tu frío miedo, porque meteré mi navaja en tu cuello, nena, y sé que duele. Bueno, y algunos consideraron que esa letra era entonces que incitaba al crimen, al asesinato y todo ese tipo de cosas. Bueno, espero que les haya gustado, que no haya salido muy desordenado, pero como en este caso no hay mucho en formato discográfico, como habitualmente son estos videos para mostrar, quería hablar un poco de Midnight Rambler, la canción que se estrenó en vivo aquí y que ha llegado casi a triplicar su duración original, con versiones de 17, 18 minutos en algunas giras por allí y algún material bootleg que anda dando vuelta. De los 6 minutos 53 de Let It Bleed no se acordaron nunca más y nunca bajó, después 9, después 12, después 15, 16, 17 en Argentina recuerdo, y versiones cada vez más extendidas.
Me voy, gracias por la compañía, mi nombre es César Versailles, espero que te haya gustado este video diferente. ¿La idea cuál era? Bueno, tal vez muchos ya lo sabían, seguramente muchos ya lo sabían, sobre todo el fan de los Stones, pero también en un asesino serial está inspirada la letra de la canción de los Rolling Stones, Midnight Rambler, sobre Albert Henry de Salvo, italiano, pero que nació en la zona de Massachusetts, asesino serial de 13 mujeres, conocido como Boston Strangler, el estrangulador de Boston, que le cambió la letra Mick y le puso Midnight Rambler. ¿Me voy con esa? Me voy con esa. Esperemos que no la corte YouTube, que no nos la silencie, ¿eh? Esto es casi, porque arranca casi idéntica que la original de Let It Bleed, ¿no? Ahí va. Gracias por la compañía. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Espero que te haya gustado este video. En la lista de reproducción hay más de 130, 140 videos relacionados a los Rolling Stones. Apóyame con un like, con un comentario. Gracias por el contenido. Que ustedes también me sugieren. Alguno me habló de Midnight Rambler. Acá está el video. Va de a poquito. Me voy con esta versión instrumental. Ahí va. Hasta el próximo video.